Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestra discusión sobre la segunda ley de la termodinámica y ya hemos definido lo que es un depósito térmico. Así que una vez definido los depósitos térmicos, vamos a proceder o vamos a avanzar en nuestro módulo con nuestra parte introductoria de la segunda ley, repasando los ciclos de refrigeración y bombas de calor, y haremos lo propio con los ciclos de máquinas térmicas, con la nueva adición de que conocemos la definición de depósito térmico. Este repaso de los ciclos de refrigeración y ciclos de máquina térmica permitirán avanzar hacia los enunciados clásicos de la segunda ley de la termodinámica. Así que veamos las características de los ciclos de refrigeración y bombas de calor, que en general o en definitiva operan de la misma manera. Absorben calor de un depósito de baja temperatura. Así que tenemos un depósito a baja temperatura. Estos círculos representan el ciclo. El depósito de baja temperatura suministra calor al ciclo y el calor es rechazado a un depósito a mayor temperatura. Para lograr que el ciclo absorba calor de un depósito de baja temperatura y lo deposite en un depósito, valga la redundancia, de mayor temperatura, se requiere que se adicione energía al ciclo. Esa energía es usualmente transferida en forma de trabajo. También hay ciclos de refrigeración que operan con una fuente de energía en forma de calor, pero lo más común es que el dispositivo de transferencia de energía para lograr esa transferencia de calor desde un depósito de baja hacia un depósito de alta temperatura sea en forma de trabajo. El fluido de trabajo con el que operan estos ciclos de refrigeración y calefacción se conoce como refrigerante y operan en ciclo. O sea, aquí tenemos un ciclo que puede ser, repito, tanto de refrigeración como de calefacción. Lo que diferenciará uno de otro es cuál es el propósito. O sea, este es un ciclo que opera con trabajo como fuente de energía y un balance de energía hecho a un sistema definido de esta manera. Diría que acá está la ecuación de balance de energía de los ciclos, pero el cambio en cualquier propiedad debe ser igual a cero. Así que para un ciclo la energía que entra debe ser igual a la energía que sale. El trabajo del ciclo más QL debe ser igual a QH. Así que ¿qué tanta energía tenemos que suministrar en forma de trabajo? La diferencia entre QH y QL. Aquí está nuestra ecuación de balance de energía aplicada para el ciclo o el sistema que hemos definido que abarca alrededor del ciclo. Y veamos acá lo que nos preguntan en este recuadro desde el punto de vista de la primera ley de la termodinámica. ¿Será posible que el trabajo de entrada sea igual a cero? Entonces, es lo que queremos preguntarnos aquí. Según la primera ley, para que W sea cero, esto tendría que ser cierto. Esa es la restricción que impone la primera ley. Entonces, la primera ley lo único que se preocupa es que la energía se conserve. Entonces, desde el punto de vista de la primera ley, para que el trabajo del ciclo sea cero, estos dos calores tienen que ser iguales. Y esto satisface la primera ley. La pregunta es, ¿será posible que esto se dé? Y la respuesta a esa pregunta la da la segunda ley. La
Segunda ley, decíamos en la clase anterior, imponía restricciones en la dirección que ocurren los procesos. Entonces, si esto es cero, esto está aquí ATL y esto está ATH, donde TH es mayor que TL. Si QL y QH son iguales, quiere decir que este ciclo transfiere calor espontáneamente desde este medio de baja temperatura hasta uno de alta temperatura, y hemos indicado que eso no es posible. Así que la primera ley solo exige que los dos calores sean iguales. La segunda ley dice que esa dirección en la que debería ocurrir el proceso no puede ocurrir. El desempeño de los ciclos de refrigeración y de calefacción se mide comparando el propósito del ciclo versus la cantidad de energía que debemos suministrar para lograrlo. Si nos referimos a un ciclo de refrigeración, el propósito es este calor y la energía suministrada necesaria es este trabajo. El coeficiente de desempeño de un ciclo de refrigeración es QL entre el trabajo del ciclo. En forma de razón de cambio es la razón de transferencia de calor, QL punto, dividido entre la potencia de entrada. A partir del balance de energía habíamos dicho que el trabajo del ciclo era igual a QH menos QL, de tal manera que este coeficiente de desempeño puede ser definido ya sea en función de QL y el trabajo o en función de QL y QH. Otra manera de evaluar el desempeño de los ciclos de refrigeración es a partir de este parámetro conocido como el EER. El coeficiente de desempeño que habíamos definido en la diapositiva anterior, QL entre W, es un parámetro adimensional. El EER, si observamos acá, tiene la misma forma que el coeficiente de desempeño, pero las unidades en las que se expresan el calor y el trabajo son diferentes. El calor tiene que ser expresado en BTU y el trabajo en watts hora. Si lo vemos desde el punto de vista de la definición de Q punto entre W punto, esto estaría dado en BTU por hora y la potencia en watts. Te repito, el ER no es un parámetro dimensional. Y para convertir de COP a ER o viceversa podemos usar este factor de conversión. Para el caso de las bombas de calor, el propósito es calentar un depósito que está a una temperatura mayor que el depósito donde está QL. Por ejemplo, si estuviéramos en Alaska, esto puede estar a menos 10 grados Celsius y nosotros queremos calentar una recámara a 25 grados Celsius, por decir algo. Así que queremos extraer calor de este depósito para transferirlo en un hogar a esta temperatura. Así que el propósito en ese caso es calentar este espacio y el propósito sería QH. Así que el coeficiente de desempeño de una bomba de calor o de un ciclo de calefacción es QH entre el trabajo expresado en función de los calores. Lo podemos hacer de esta manera. Y el coeficiente de desempeño, como mencionábamos en el segundo módulo, para una bomba de calor debe ser mayor o igual a 1. Veamos entonces, después de repasar los ciclos de calefacción y refrigeración, lo que indica el enunciado de Clausius de la segunda ley de la termodinámica. Y este enunciado textualmente dice: es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo cuyo único efecto sea la transferencia de calor de un espacio a baja temperatura a otro a alta temperatura. Entonces decíamos que la primera ley decía que QL tendría que ser igual a QH en el caso de que WC sea igual a 0. Pero eso
constituye un ciclo cuyo único efecto es llevar calor de baja temperatura a alta temperatura. Y el enunciado de Clausius, de la segunda ley dice que es imposible construir un ciclo que sin una ganancia de energía externa pueda transferir calor desde un medio de baja temperatura a otro de mayor temperatura. Así que el enunciado de Kelvin-Planck tiene que ver con la imposibilidad de transferir calor desde un medio de baja temperatura a uno de mayor temperatura. Entonces decíamos que desde el punto de vista de la primera ley no hay la restricción para que el trabajo sea cero es que estos dos calores sean iguales. Desde el punto de vista de la segunda ley, el enunciado de Kelvin-Planck dice que esto es imposible. Para avanzar hacia el segundo enunciado de la segunda ley de la termodinámica, que es el enunciado de Kelvin-Planck, debemos repasar los ciclos de máquina térmica, o ciclos de potencia, o ciclos de generación de potencia. De estas tres maneras podemos referirnos al mismo tipo de ciclo: máquina térmica, ciclo de potencia o ciclo de generación de potencia. Las características de estos ciclos: reciben calor de una fuente de alta temperatura, así que hay un depósito de alta temperatura que suministra energía al ciclo. Parte de la energía recibida es convertida en trabajo, es decir, recibimos energía en forma de calor y extraemos energía en forma de trabajo. Otra parte de la energía es rechazada a un sumidero de baja temperatura, así que según esto, otra parte de la energía debe ir a otro depósito en forma de calor. Y los dispositivos operan en ciclos. Así que un balance de energía, si definimos un sistema alrededor del ciclo, el cambio en cualquier propiedad de un ciclo es cero. Así que para el caso de este ciclo diríamos que QH es igual a W más QL. Y acá nos preguntan, desde el punto de vista de la primera ley de la termodinámica, ¿será posible que QL sea igual a cero? Si QL igual a cero, la primera ley diría que W del ciclo tiene que ser igual a QH. Y cuestionamos esta posibilidad. Los ciclos de máquina térmica, su desempeño se evalúa a partir de lo que se conoce como eficiencia térmica. ¿Qué queremos de este ciclo? Queremos el trabajo. ¿Y qué debemos suministrar? Debemos suministrar el calor desde el depósito de alta temperatura. Así que la eficiencia térmica es igual a el trabajo de salida del ciclo dividido entre el QH, o el calor que proviene del depósito de alta temperatura, en función de los calores, despejando, decíamos que W más QL era igual a QH, así que W es igual a QH menos QL, de tal manera que en función de los calores podemos decir que la eficiencia térmica de un ciclo de máquina térmica que intercambia calor con dos depósitos es igual a 1 menos QL entre QH. Y si QL pudiera ser igual a 0, la eficiencia térmica del ciclo sería igual a 1. Y hemos dicho que cuestionamos esa posibilidad, no en base a la primera ley, pero en base a la segunda ley. Y veamos lo que dice el enunciado de Kelvin-Planck de la segunda ley de la termodinámica. Es imposible que un sistema opere en un ciclo termodinámico y produzca una cantidad neta de energía en forma de trabajo de salida mientras intercambia calor con un solo depósito térmico. Entonces, para que QL sea igual a 0, tendríamos que eliminar la interacción con este depósito. Para que QL sea 0, tendríamos que operar de esta manera. El enunciado de Kelvin-Planck dice que es imposible operar una máquina térmica intercambiando energía con un solo depósito térmico. Necesitamos al menos 2 depósitos térmicos para poder operar una máquina térmica. Y obviamente, esos depósitos tienen que estar a diferentes temperaturas. Tenemos que tener un depósito de alta temperatura que suministra energía y un depósito de temperatura menor
que recibe parte de la energía. Así que el enunciado de Kelvin Planck dice que esto es imposible. Así que nuevamente encontramos la restricción en la segunda ley de la termodinámica. La primera ley exigiría que Q y W sean iguales. La segunda ley, en base al enunciado de Kelvin Planck, dice que esto es imposible. Y vamos a tomarnos unos minutos para analizar esta imposibilidad. Y para discutir sobre esta imposibilidad, de alguna manera al inicio de este módulo habíamos asociado la segunda ley con aspectos de la calidad de la energía. Y en el módulo 2, cuando definimos trabajo, decíamos que las interacciones de trabajo eran aquellas en las que cualquier cantidad que transfiriéramos a un sistema a través de este mecanismo tenía el potencial de convertirse en energía del más alto nivel de calidad. Podíamos usar trabajo para elevar un objeto e incrementar su energía potencial. Y habíamos asociado la energía potencial con energía de alta calidad. Podemos usar trabajo para acelerar un objeto. Y la energía cinética es asociada con energía de alta calidad, pero también podemos usar trabajo para incrementar la temperatura de un objeto. Podemos pasar corriente por esta resistencia y transferir calor a un objeto e incrementar su temperatura. Entonces, la energía que transferimos en trabajo puede ser convertida en energía de alta calidad o tiene el potencial de ser convertida en energía de alta calidad o convertida en energía de menor calidad. Sin embargo, si tomamos un bloque y le agregamos calor, lo que vamos a lograr es que se incremente su temperatura. No podemos esperar que al agregar calor a ese bloque, el bloque se eleve. No podemos esperar que al agregar calor a ese bloque, el bloque se acelere. Así que las opciones o las oportunidades de convertirse en energía útil o en energía de alta calidad, el tema de la energía útil tiene que ver con la exergía, pero al agregar calor a este bloque, las posibilidades de obtener energía de alta calidad son inferiores a las que existe si transferimos la misma cantidad de energía en forma de trabajo. Eso supone que las interacciones de calor o la energía transferida por calor es de menor calidad que la energía transferida por trabajo. Así que para lograr esto, para que esto sea posible, tendríamos que poder convertir energía de baja calidad en energía de mayor calidad. Y eso es imposible por efectos de la segunda ley de la termodinámica. Ahora la pregunta es, ¿será posible revertir o invertir estas direcciones y hacer esto, introducir trabajo y convertir esto en calor? No hay ninguna restricción en ese sentido. Esto es alta calidad y lo podemos convertir en calor, que es de menor calidad. Ahora, si quisiéramos devolver o convertir nuevamente ese calor a trabajo, tendríamos problemas porque en este caso todo el W de entrada se convierte en QH. Pero para poder volver a convertir este QH en trabajo tenemos que pasarlo por esta máquina térmica
que el enunciado de Kelvin Planck dice que debe involucrar dos depósitos, así que parte de este QH se va a ir al depósito de baja temperatura y solo una fracción se va a poder convertir de nuevo en trabajo. Así que una vez le reducimos la calidad de la energía, solo una fracción de ella la podremos convertir en trabajo. Y vamos a concluir la clase de hoy con los conceptos de máquinas de movimiento perpetuo. Y máquinas de movimiento perpetuo son aquellas que no satisfacen alguno de los principios fundamentales que hemos estudiado hasta ahora en este curso. Es decir, si hay un dispositivo que en la imagen o en el papel no satisface la primera ley de la termodinámica, es una máquina de movimiento perpetuo. Si tenemos un dispositivo que en el papel o en la figura o en el dibujo no satisface la segunda ley de la termodinámica, tendríamos una máquina de movimiento perpetuo también. Aquellas que no satisfacen la primera ley son de primer tipo y aquellas que no satisfacen la segunda ley son de segundo tipo. Así que veamos esta imagen que aparece en el libro de Sengel, donde tenemos una caldera que recibe calor por medio de una resistencia eléctrica. Así que según esto tenemos un ciclo que genera trabajo de eje, que entra un generador eléctrico y de aquí sale potencia eléctrica. Parte de la potencia eléctrica es transferida a esta resistencia que transfiere calor en esta caldera y otra fracción es sacada del sistema. Vamos a definir un sistema que abarca todo este ciclo. Desde aquí hasta acá. Así que esto es un ciclo. Y para los ciclos, la energía que entra tiene que ser igual a la energía que sale. Entonces, si hacemos un balance de energía para el ciclo que hemos definido, diríamos que el Q punto de salida más la potencia de salida es igual a la entrada de energía de ese ciclo. Pero para el ciclo que hemos definido no hay ninguna entrada de energía. Así que acá tenemos un ciclo que solamente tiene salidas de energía. Es imposible que esto sea cierto. En un ciclo la energía que entra tiene que ser igual a la energía que sale, así que tendría que haber alguien que suministre esa energía que claramente en esta imagen no existe. Así que este es un ciclo que no satisface la primera ley de la termodinámica. Nos preguntan, ¿satisface este ciclo la segunda ley de la termodinámica? De acuerdo a las características de este ciclo, este es un ciclo que tiene un trabajo neto de salida. Y el enunciado de Kelvin Planck sugiere que para que podamos generar potencia en un ciclo tenemos que involucrar dos depósitos térmicos. Acá tenemos para el ciclo que hemos definido, tenemos una interacción de calor, es decir, esto debe estar suministrando calor a un depósito. Así que en este caso solo hay un depósito térmico involucrado, así que este ciclo tampoco satisface la segunda ley de la termodinámica. Así que esta máquina sería una máquina de movimiento perpetuo, tanto de primer tipo como de segundo tipo. Ahora veamos este otro ciclo, donde un balance de energía para un sistema definido de esta manera. La energía que entra es igual a la energía que sale, o al trabajo del ciclo.
tienen una entrada de energía, una salida de energía, así que satisface la primera ley. La pregunta es, ¿satisface este ciclo la segunda ley? Este calor debe provenir de un depósito ATH. Pero como podemos observar, este ciclo no interactúa con un segundo depósito. Y el enunciado de Kelvin Planck dice que es imposible tener un ciclo que genere potencia en el que solo se involucra un depósito térmico. Así que, a pesar de que este ciclo satisface la primera ley, no satisface la segunda ley de la termodinámica. Este ciclo es el equivalente a esto que hemos dicho es imposible. Por lo tanto, el ciclo descrito por esta imagen constituye una máquina de movimiento perpetuo de segundo tipo. ¿Y de qué nos sirve conocer las máquinas de movimiento perpetuo, definirlas siquiera? El día que alguien nos ofrece un producto, podemos comparar o analizarla desde el punto de vista de la primera y la segunda ley y decidir si lo que nos están ofreciendo o el sueño que nos quieren vender es posible. Es parte del trabajo del ingeniero saber o lograr determinar si el objetivo impuesto es teóricamente alcanzable. Así que con esto vamos a concluir esta clase del quinto módulo y continuaremos en la siguiente clase en la que vamos a definir procesos reversibles e irreversibles y hablaremos un poco sobre las irreversibilidades. Así que hasta la próxima, jóvenes.